Buenas tardes. ¿Verdad que cuando estamos con alguien nos puede molestar que no nos mire mientras nos habla? Como si le diera igual si le estamos escuchando o no. O como cuando de repente un desconocido empieza a hablarnos como si fuéramos un amigo de toda la vida. ¿Verdad que resulta extraño e incluso incómodo? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que en un discurso delante de decenas o cientos de personas, estos factores también se deben evitar porque lo que tenemos que hacer es conocer lo que nosotros podamos al público y luego hacer una estrategia en la que consigamos que nos presten atención, porque lo que quiere todo emisor de un mensaje serio y preparado es ser escuchado y aceptado. Así pues, soy Toño Rebordinos y voy a hablar de cómo se debe interactuar con el público en el discurso oral. En este tipo de situaciones no debemos pasar de largo que haya una, dos o cientos de butacas ocupadas escuchándonos. Desde el momento que empiezas a hablar hasta que acaba tu intervención, estas personas están invirtiendo su tiempo, puede que obligadas o no, en ti. Y esta cuestión, el que ha hecho que estén ahí sentados escuchándote de ti delante tuyo, es uno de los factores principales que todo orador debe tener en cuenta porque antes de hablar a un público debemos conocerlo todo lo posible, para saber si luego le tenemos que convencer, demostrar, ilusionar o sorprender. Son los llamados sistemas de creencias de la audiencia, y todo depende del contexto, que va a modificar y configurar cómo elaboramos el discurso. Por ejemplo, ¿los oyentes comparten nuestros ideales en su mayoría? Porque no es lo mismo estar en un acto de un partido político en el que el orador está rodeado de acólitos que un debate en el que haya un jurado y unos contrincantes que pueden tratar de refutar tu postura en cualquier momento con un ambiente hostil. eh, Han pagado porque les gustas y saben ya lo que haces, ya te conocen, porque puedes ser muy bueno en tu rama y que haya gente que esté dispuesta a poner dinero de su bolsillo para verte. Están ahí porque es su trabajo, te tienen que valorar. A lo mejor hay una calificación muy importante para tu expediente académico que depende de gustarles a esas personas que están estudiando en todo momento tus movimientos y lo que dices. ¿Eres el plato principal o te estás interponiendo en lo que realmente quieren ver? Porque a lo mejor eres un telonero que lo único que hace es intentar entretener mientras se prepara el cabeza de cartel al que todo el mundo quiere escuchar. ¿Vas a intentar romper los esquemas del personal con algo novedoso? ¿Saben que eres bueno y no les tienes que decepcionar o no te conocen y les tienes que sorprender? Estas son algunas de las preguntas que tenemos que hacernos para después moldear el discurso de manera que podamos conseguir el objetivo que nos hemos propuesto, que es que estas personas a las que hablamos nos atiendan. Una vez hemos tenido un conocimiento previo sobre a quiénes vamos a hablar, llega la hora, llega tu momento estelar, que es cuando estas personas comienzan a escucharte. Un buen orador debe tener autoestima, debe tener entusiasmo, empezar con ilusión y demostrar que tiene ganas de contar algo. También debe tener confianza en sí mismo y demostrarlo con sus gestos. En un mensaje, las palabras solo transmiten el 7% de lo que queremos decir. El otro 93% corresponde al tono de voz y sobre todo al lenguaje corporal. Hay que buscar esa sintonía con la audiencia. Por supuesto, teniendo un amplio conocimiento, un más que amplio conocimiento del tema del que vamos a hablar. Pero también con un contacto constante con la mirada. Debemos barrer al público con la mirada, porque hablar mientras que hablas, te miren, eso halaga. Y estar hablando y mirar al público va a hacer que estos se sientan parte del discurso, que es lo que nosotros queremos. Tenemos que barrer al público con la mirada, mirando a todas partes del escenario, como si fueran cámaras de televisión. ¿No habéis visto alguna vez en la televisión cómo se produce un momento cómico porque alguien no está mirando a la cámara que tiene que mirar y está así? Pues por eso se dice mucho esto de cuál es mi cámara. Pues esto es parecido. Tenemos que intentar demostrar que les estamos hablando a ellos y no a una pared. El buen orador también tiene empatía con quien le está escuchando. Si, por ejemplo, la audiencia está llena de aprendices, de gente sin un dominio claro del tema, tenemos que adaptar nuestro lenguaje a su nivel de conocimientos, porque si no te entienden, habrán venido para nada. También hay que controlar el tono y el ritmo del discurso, con un lenguaje cálido y una comunicación distendida. Se pueden hacer, por ejemplo, pausas premeditadas para reforzar
una palabra clave en una idea. Esas personas están ahí no para que tú demuestres lo bien que te sabes el tema y lo rápido que eres capaz de decirlo, sino para informarse de algo nuevo y salir de ahí con ganas de aprender más. Tenemos que tener una estructura, con un orden claro, pero por supuesto teniendo siempre en cuenta al otro, porque tenemos que hablar de algo que le interesa o tenemos que intentar hacerle ver que el tema del que estamos hablando le puede interesar. Si podemos tener la opción de tener material de apoyo, este debe o bien ejemplificar lo dicho o bien resumir las ideas claras de una forma clara o bien complementar lo aprendido de una manera diferente. No podemos repetir en la presentación lo mismo que nosotros hemos dicho porque eso no sirve para nada. Así pues, una buena forma de empezar, que suele funcionar bastante, es comenzar con una vivencia, con una anécdota personal, lanzando una pregunta al aire, como hemos hecho, decir una cifra significativa o una cita importante que sorprenda desde el principio. Después van el desarrollo de las ideas, que hay que ir siempre por el mismo carril. No podemos decir dos ideas que no tienen nada que ver entre sí. Y también, por supuesto, se pueden poner ejemplos que ilustren lo que se ha dicho. Y antes de acabar, tendremos que hacer un desenlace en el que se pueden recapitular ideas, se pueden resolver dudas sobre lo dicho, se puede animar, se puede retar a la gente a que siga animándose para aprender sobre el tema y, muy importante, se debe acabar con un broche final, algo que refuerce esa atmósfera que se ha creado durante todo el discurso entre el orador y el público. Así pues, viendo todo esto, si creemos que para hacer un discurso oral óptimo, lo único que hay que hacer es saberse un tema y memorizárselo y decirlo sin trabarse, estamos muy equivocados, estamos más que equivocados. Cuando conozcas al público, cuando sepas qué es lo que buscan de ti, cuando tengas una estructura clara en la que te entienda lo que dices y se anime a la gente a aprender más sobre el tema, cuando sepas controlar tu ritmo, tu tono y tus gestos, y cuando sepas conectar con la mirada con el público para que empaticen contigo, ahí sí que podemos hablar de que estamos frente a un orador con muchas tablas. Muchas gracias por escucharme y recuerda que en un discurso oral no solo estás tú y la gente que te rodea, que no solo te debe solo oír, sino que también te debe escuchar.